Consultoría y Capacitación presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, temas fiscales de interés relacionados con el pago de dividendos, con la participación especial del contador público Fernando Arregui Ibarra, quien es contador público certificado por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, especialista fiscal, expositor de cursos de actualización fiscal en el Instituto Superior de Estudios Fiscales AC, profesor en diplomados de impuestos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Campus Santa Teresa, autor de diversos libros sobre temas fiscales, autor de diversos artículos sobre temas fiscales en revistas especializadas en impuestos, dictaminador para efectos fiscales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dictaminador ante la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, director general del despacho Arregui y Asociados SC, miembro del Colegio de Contadores Públicos de México AC, así como del Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC. En la conducción contaremos con la participación del maestro Nicolás Pérez Méndez. Bueno, bienvenidos, queridísimos colegas, personas que nos están siguiendo por internet. Muchísimas gracias. Y bueno, pues el día de hoy tengo la asistencia, la participación de nuestro amigo Fernando Arregui, el contador Fernando Arregui. Y bueno, una vez más estamos aquí platicando sobre temas en materia de dividendos, que por supuesto es un tema que a nuestros compañeros les debe de interesar. Fernando, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación y estoy a sus órdenes. Pues muchísimas gracias. Pues bien, para aprovechar el tiempo vamos a iniciar de lleno, porque si no el tiempo se nos va. Pues Claro, bien, adelante. en materia de dividendos, estimado Fernando, en cuanto al dividendo para la UFIN y la no UFIN, ¿cuál es la carga que tienen los contribuyentes por repartir dividendos que provengan o no de la CUFIN, de la UFIN? Bueno, hoy en día los dividendos, que son las utilidades que distribuyen las empresas, tienen una carga hasta del 42%. Esto es, la persona moral cuando genera la utilidad tiene que pagar un impuesto sobre la renta del 30%. El 70% restante que se puede distribuir a los accionistas tiene que sufrir una retención del 10%, que sería un 7% más. Por lo tanto, 30 pagado por la persona moral, más un 7 que se le debe de retener a la persona física, llevamos 37%. Y cuando la persona física presenta su declaración anual, tiene que hacer la acumulación del dividendo cobrado y eso puede originar que pague un 5% más al aplicar la tarifa del artículo 152. Entonces, la sumatoria del impuesto sobre la renta causado por una utilidad que genera una persona moral, entre la persona moral y el accionista, suma 42%. Ok, es que sería el 10% de retención. Me estás hablando, por ejemplo, de la reforma a partir del 2016, de la retención que estipularon los legisladores para efecto del pago del dividendo. Así es, la tasa de retención del 10% es una tasa que se instrumentó a partir del 2014 con la reforma que contempla esta ley del impuesto sobre la renta del 2014. Y esa retención está en el artículo 140, cuando las personas físicas residentes en México cobran dividendos. Esa es la tasa de impuesto que deben de retener las personas morales que paguen los dividendos. Okay. Ahora, si me permites ir un pasito atrás. Sí. Estas cuentas de UFIN y el monto de la no UFIN, el control, por supuesto, ha venido sufriendo una serie de reformas a lo largo del tiempo que ha generado la ley del impuesto sobre la renta, el pago del dividendo. Esta última que me comentas es alguna reforma reciente. ¿De reformas anteriores hay afectación de los contribuyentes por el reparto de esos dividendos? No, o sea, los dividendos que son de la cuenta de UFIN, debemos de considerar que las personas morales pagan un impuesto sobre la renta corporativo del 30% en el momento en que generan una utilidad fiscal conocida como resultado fiscal, o bien cuando distribuyen a los accionistas un dividendo que no forma parte de la cuenta de CUFIN.
Entonces, los dividendos que son de la cuenta de UFIN son dividendos que ya pagaron ese impuesto corporativo, por lo tanto no tienen por qué volver a pagar un impuesto dentro de la persona moral. En cambio, los dividendos que no son de la CUFIN son utilidades que han generado las empresas y que todavía no han pagado impuestos sobre la renta. Es por ello que al momento en que es distribuida una utilidad que todavía no ha pagado impuestos sobre la renta, la persona moral que los distribuye tiene obligación de pagar ese 30% de esos dividendos que no forman parte de la cuenta de CUFIN. Ok. Por ejemplo, si una empresa que no ha generado un resultado fiscal define, bueno, pues le voy a pagar dividendos a mis socios. En ese caso, sin resultado fiscal, ¿qué procedimiento tiene que hacer el contribuyente que no haya generado ese resultado fiscal? Bueno, si no ha generado el resultado fiscal y es una utilidad que ya generó contablemente la empresa, si todavía no termina el ejercicio, pues se puede decir que si hablamos que se diera la distribución de utilidades, sería una distribución de utilidades interinas, por decirlo de esa manera. Yo creo que esa distribución de utilidades sería muy cuestionada, porque independientemente del efecto fiscal, para que haya un reparto de utilidades a los accionistas, primero la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que hay que aprobar los estados financieros que arrojan las utilidades. Claro. Y para aprobar los estados financieros hay todo un procedimiento para el administrador único o para el Consejo de Administración de presentar un informe por el ejercicio completo y por el comisario también presentar un informe sobre su opinión respecto a la gestión realizada por el administrador único o el Consejo de Administración. Entonces, en la medida en que no se cumplan estos requisitos, pues las empresas no pueden distribuir dividendos. Entonces, yo considero que ese pago de dividendos interinos, que de hecho se dio esto a finales de 2013, cuando ya conocíamos la reforma para 2014, donde se establecía esta retención del 10%, algunas empresas se apuraron para distribuir los dividendos del ejercicio en curso, estos que llamamos interinos y que desde mi punto de vista son cuestionables. Ok, entonces la autoridad fiscal en ese caso, por ejemplo, de esta reforma que nos estás platicando, la autoridad podría, bueno, ya sería cuestión, por supuesto, también de pelearlo en algún tribunal, si se está en el supuesto del reparto de dichos dividendos. Sí, porque si se hace una distribución de dividendos en contravención a lo establecido para las sociedades mercantiles, pues se puede decir que es ilegal esa distribución. Interesante. Y ya que estamos hablando precisamente de esta reforma de 2014, los dividendos generados antes del 2013 y después de este ejercicio 2013, que sería de a partir del 2014, ¿qué tratamiento tiene? ¿Qué observaciones me podrías hacer sobre estos dividendos? Bueno, los dividendos, salud. Perdón. Los dividendos generados hasta, bueno, vamos a aclarar, como consecuencia de la nueva ley del impuesto de la renta que entró en vigor en 2014 y el establecimiento de esa tasa del 10% a los socios accionistas, personas físicas, la ley obliga a las empresas a llevar dos cuentas de CUFIN. La CUFIN generada hasta 2013 y las CUFINes o las UFINes generadas a partir del ejercicio 2014. De tal manera que debemos de considerar, hace rato mencioné que el impuesto sobre la renta corporativa es del 30%. Ese impuesto, si ya quedó pagado, genera lo que le llamamos la cuenta de CUFIN, utilidades provenientes de CUFIN. Estas utilidades provenientes de CUFIN, al distribuirse a los accionistas, ya no tienen por qué volver a pagar otro impuesto, ¿de acuerdo? Sin embargo, el impuesto del 10% tampoco se va a pagar si se trata de utilidades generadas hasta 2013. Las utilidades de la CUFIN a partir del 2014, estas utilidades que son de la cuenta de CUFIN no pagan el impuesto corporativo
porque ya lo pagó la persona moral al generar la CUFIN de 2014, pero sí tienen que sujetarse a la retención del 10% a que se refiere el artículo 140. Como consecuencia de todo esto que estoy comentando, si una empresa distribuye dividendos que no son de la cuenta de CUFIN, la empresa tiene que pagar el 30% de impuesto corporativo y aparte retenerle el 10% a la persona física accionista. ¿De acuerdo? Esto, por supuesto, independientemente de los efectos que tengan cuentas como no deducibles, como el monto de la PTU pagada. Bueno, los no deducibles ya están considerados al momento en que se determina una CUFIN. Desde luego que en principio la CUFIN se interpretó como las utilidades contables que ya pagaron impuestos sobre la renta. Por lo tanto, cuando se distribuyan a los accionistas, ya no se tiene por qué volver a pagar otro impuesto. Entonces, los gastos no deducibles se disminuyen para poder determinar la cuenta de CUFIN, se disminuyen de resultado fiscal. Entonces, la UFIN es resultado fiscal menos el impuesto sobre la renta y las partidas no deducibles. El resultado de esta operación es lo que conocemos la UFIN del ejercicio. Entonces, en pocas palabras, digo, aparte del efecto que tienen estas partidas en el resultado fiscal y en la determinación del dividendo, en resumidas cuentas, a partir de 2014 es más caro el impuesto corporativo. Sí, si sacamos la sumatoria del impuesto que paga la persona moral y el impuesto que pagan los accionistas, personas físicas, pues decíamos que más bien estamos diciendo que llegamos al 42%, cuando en el año 2013 nada más se pagaba el impuesto a la tasa del 30%, que era el impuesto corporativo. ¿Por qué? Porque no existía la actual retención del 10% y adicionalmente la tarifa del artículo 152 tenía como tasa máxima 30% y no el 35% como lo tenemos ahora. De acuerdo. Y antes de esta reforma de 2014, ¿qué efectos históricos de esta cuenta puede tener en dividendos que paguemos posteriormente a nuestros socios, al socio de la empresa? Bueno, hay yo creo que se va a dar una controversia o ya se está dando una controversia por el hecho de, la ley dice que la retención del 10% debe efectuarse a aquellas utilidades generadas a partir de 2014. Entonces, hay empresas que tienen una CUFIN muy alta de 2000 hasta 2013, pero no tienen utilidades suficientes por repartir a esa fecha. Por lo tanto, cuando repartan utilidades generadas a partir de 2014 contablemente, las empresas lo que están haciendo es aplicar la UFIN generada hasta 2013 actualizada y la aplican contra las utilidades generadas contablemente de 2014 en adelante. Esto me parece que es correcto porque de lo contrario las empresas perderían lo que es la CUFIN hasta 2013. O sea, si no lo hicieran, entonces la CUFIN de 2013 ya no la podrían aplicar. Cantidades que ya pagaron, por supuesto, Cantidades que pagaron impuestos sobre la renta, efectivamente. Entonces, cuando se distribuye, hay empresas precisamente que tienen, digamos, UFINes, pero no tienen utilidades por repartir. O hay empresas que teniendo utilidades por repartir no tienen UFINes. Entonces, con motivo de la entrada en vigor de esta nueva ley del 2014, aquellas empresas que terminaron con una CUFIN muy alta de 2013, pero sin utilidades contables a repartir, pues lo que han estado haciendo es que a partir de 2014, contra estas utilidades que se han venido generando, se aplican contra el saldo de la cuenta de CUFIN de 2013. ¿Esto qué origina? Pues que no haya la retención de este 10% de impuesto sobre la renta, a que se refiere el 140 de la ley. De acuerdo. Y antes de toda esta reforma, las cuentas, por ejemplo, de CUFIN Re, que están generadas antes del ejercicio 2014, por supuesto tienen efectos en utilidades que se reparten posteriormente. Así es. En el caso de la CUFIN Re, estas utilidades, esta cuenta
refleja aquellas utilidades que todavía están en la empresa y que no se han repartido a los accionistas y que se generaron en los años 1999, 2000 y 2001, y las empresas le deben, digamos, entre un 3 y un 5% al fisco desde esa época. El día que repartan esas utilidades, si es que las empresas nunca han repartido utilidades, pagarán ese impuesto pendiente de pago de manera actualizada. Ok. Ese porcentaje de la CUFINRE durante estos años está pendiente, entonces. De este ejercicio 2013 y 2014, me has platicado de esta retención adicional que tiene el contribuyente que realizar cuando reparte dichos dividendos. Sin embargo, bueno, pues alguna facilidad que me puedas platicar, algún estímulo que pudiésemos aplicar por estas utilidades, Fernando. Sí, el año pasado, precisamente, dentro de la reforma fiscal para 2016, se estableció una disposición de vigencia temporal que permite otorgar un estímulo fiscal a los accionistas, personas físicas, que deban de sufrir la retención del 10% de impuesto sobre la renta. ¿En qué consiste este estímulo? Bueno, que puede haber una retención menor al 10%, es decir, puede retenerse el 9%, puede retenerse el 8% o bien el 5%, dependiendo del año en que se distribuyan las utilidades. Esto es, la disposición de vigencia temporal dice que las utilidades generadas en los años 2014, 2015 y 2016, si se distribuyen en el 2017 o 2018 o de 2019 en adelante, van a tener un estímulo que es un porcentaje de reducción en la tasa del impuesto sobre la renta a retener. Las utilidades repartidas en el 2017 sufren una disminución en el impuesto del 1%. Entonces, en lugar del 10, se les retiene el 9%. Si se distribuyen las utilidades en el 2018, entonces la reducción del impuesto es 2% y en consecuencia la retención es del 8%. Y si las utilidades se reparten hasta 2019 en adelante, entonces la retención va a ser del 5%. Este es un estímulo que otorgó esta disposición para promover que las empresas reinvirtieran esas utilidades y no se las entregaran directamente a los accionistas en los años 14, 15 y 16. ¿Y qué es lo que pretende con este estímulo el legislador, Fernando? Pues yo creo que hacer una retención menor, porque desde mi punto de vista la tasa del 10% es una tasa alta. Por ejemplo, si se distribuyen dividendos a personas residentes en el extranjero y aplican los tratados para evitar doble tributación, pues en muchos países los tratados hablan de una retención, por ejemplo, del 5%, o en otros casos no hay retención de impuestos sobre dividendos en otros países. Entonces yo me imagino que a través de esta medida tratan de, por un lado, estimular que las empresas reinviertan las utilidades y por otro lado, estar un poco más acordes a las retenciones de impuesto las retenciones internacionales en el caso del impuesto sobre dividendos. Promover también la inversión extranjera. Claro, eso puede ser uno de los objetivos. Ojalá se alcance. Sí. Estímulo fiscal por reinversión. Bien, en cuanto a estos temas, en cuanto a este tema del dividendo, decíamos el efecto de disminuir únicamente los no deducibles del artículo 28, ¿qué efecto tiene solamente en la fórmula que tú nos platicaste, en la fórmula para determinar la UFIN? ¿Tendríamos que distinguir ahí los deducibles o los no deducibles? Bueno, sí. Recordemos que para determinar una utilidad contable entran todos los gastos, todos los costos y gastos. Sin embargo, desde el punto de vista fiscal, para determinar la cuenta de UFIN, esa cuenta de UFIN solamente se restan las partidas no deducibles a que se refiere la propia ley del impuesto sobre la renta y que son las del artículo 28. Si esta interpretación es correcta, como lo establece el reglamento del impuesto sobre la renta, pues entonces las empresas
que disminuyen en sus utilidades contables todos los gastos no deducibles, van a tener generalmente UFINes más altas que las utilidades contables, porque al reducir contablemente todos los gastos, incluyendo los del 27 y del artículo 28 como no deducibles, y que fiscalmente solo se tomen en cuenta los gastos no deducibles del artículo 28, hace que las utilidades fiscales sean mayores que las contables. Ese es el efecto que tiene. Por lo tanto, lo que tú comentabas, de que hay empresas que tienen de repente CUFIN y no tienen utilidades contables. Por el efecto de estos Este es uno de los, esta es una de las razones por las cuales se da esa distinción entre las utilidades contables y las utilidades fiscales. Entonces, es necesario distinguir para la determinación de la UFIN el no deducible del artículo 28 y los no deducibles que no cumplen requisitos fiscales. Así es. A mí me parece que no debería de hacerse esa distinción para que el propósito original de que la UFIN fuese precisamente la utilidad contable pendiente de repartir, pues coincidieran, pero también las reglas contables y fiscales son diferentes y esta es una de ellas precisamente. Al restar solo las no deducibles del artículo 28, automáticamente se va a estar dando una distinción de utilidades contables y fiscales. En tu práctica profesional, Fernando, esto inclusive se debe llevar a cabo un control contable de los no deducibles, del no deducible del artículo 28, del no deducible por no cumplir requisitos. Sí, es conveniente hacerlo precisamente para hacer esta distinción. Hay empresas que utilizan una subcuenta de gastos como gastos no deducibles en general, pero lo recomendable es hacer ese análisis de las partidas no deducibles para separar las que son del artículo 27 de las del artículo 28. Un problema, ¿no? Al determinar la UFIN, al terminar el ejercicio, si no lo controlas. Así es, así es. Pues bien, en cuanto a la UFIN, a las UFINes negativas, tengo entendido que existen tesis en tribunales. ¿Qué me puedes platicar de las UFINes, de las últimas tesis que han resultado en tribunales, Fernando? Bueno, estas tesis a que haces referencia se dieron en el año de 2011, precisamente por el hecho de que la ley del impuesto sobre la renta establece lo que son las UFINes negativas. Las UFINes negativas, desde mi punto de vista, son las pérdidas contables de las empresas. Y cuando alguien tiene una pérdida contable, primero tiene que amortizar las pérdidas antes de repartir utilidades. Entonces, estas tesis que emitió la primera sala de la Corte en el 2011 hacen referencia a que cuando una empresa tiene pérdida fiscal, debe entenderse que el resultado es un resultado fiscal cero. Y lo mismo sucede cuando la empresa tiene utilidad fiscal en un ejercicio y tiene pérdidas pendientes de amortizar, el resultado fiscal final es cero. Entonces, al tener resultado fiscal cero y no haber impuesto sobre la renta a cargo, los gastos no deducibles que pudiera tener la empresa de ese artículo 28 se convierten en una UFIN negativa. Esa UFIN negativa, cuando la empresa genere UFINes positivas y pague impuestos sobre la renta, entonces va a amortizar la UFIN positiva con la UFIN negativa. Eso va a dar origen a un doble pago de impuesto sobre la renta, porque primero, cuando una empresa tiene UFIN negativa, genera una UFIN positiva en otro ejercicio distinto y ahí está pagando el impuesto sobre la renta. Cuando distribuye utilidades, esa UFIN positiva, neteada con la UFIN negativa, se puede decir que no va a existir UFIN al momento de repartir los dividendos y al no haber UFIN habrá que pagar otra vez impuesto sobre la renta sobre la misma utilidad. Esto pues es lo que consideran estas tesis de la primera sala. Yo creo que hay que reflexionar muy bien si lo que se llama si las pérdidas fiscales o bien el resultado que se origina como consecuencia de una amortización de pérdidas debe ser considerado como un resultado fiscal cero,
porque de ser resultado fiscal cero, los no deducibles generan esa UFIN negativa que tiene consecuencias fiscales que estoy comentando. Y es interesante el tema de la UFIN negativa. De hecho, no tiene mucho que fue generado, bueno, relativamente no tiene mucho que esto está contemplado en ley. Bueno, la UFIN negativa efectivamente está contemplada en la ley. Esto viene desde 2001 en realidad, pero hoy en día que las empresas deben de calcular su UFIN, las empresas de años anteriores, a partir del 2001 para acá, pues deben de considerar las UFINes negativas desde el 2001. Digo, bueno, relativo en relación con la fecha en que está creada la ley del impuesto Claro. sobre la renta. Sí, claro. Es interesante también cómo los tribunales han dictado este tipo de resoluciones. Ahora, en el tema de los dividendos fictos, que abarcando precisamente el tema del dividendo ficto, ¿qué regulaciones, qué recomendaciones nos puedes hacer acerca del dividendo ficto? Bueno, en el caso de los dividendos fictos tiene varias consideraciones fiscales, porque por ejemplo, el artículo 10 en su último párrafo plantea que los dividendos fictos de las fracciones 1 y 2 del artículo 140, estos no les aplica la cuenta de UFIN, ni pueden acreditar el impuesto sobre la renta pagado por esos dividendos contra el impuesto del resultado fiscal. Esto es como si se castigaran a estos dividendos. La fracción primera se refiere a los intereses que algunas empresas pagan a sus socios fundadores en términos de los estatutos. Esos intereses pagados se consideran dividendos fictos y por lo tanto no son deducibles para la persona moral. Entonces, al hacer ese pago de intereses, que contablemente sí son gastos, fiscalmente no se pueden deducir y eso origina que la empresa tenga que pagar impuesto sobre la renta por una utilidad mayor. Y luego, al momento en que se da este pago de dividendos y se considera que no se le aplica la cuenta de CUFIN, pues automáticamente también se debe de afecta el resultado, pagar el impuesto sobre la renta. Claro. Y aparte, como son dividendos fictos que están en la fracción, bueno, que están en las fracciones del artículo 140, también está la obligación de hacerles retenciones a los accionistas y pagar ese 10%. O sea, tiene consecuencias fiscales importantes esta fracción primera del artículo 140. Y en el caso de la fracción segunda, que se refiere a los préstamos a los socios o accionistas, también resulta que al ser dividendos fictos, técnicamente se debe de pagar ese 10% de impuesto sobre la renta del artículo 140 a través de una retención y no se les aplica la cuenta de CUFIN, aunque la empresa tenga CUFIN, lo cual pues es un castigo. Yo creo que el dividendo ficto debería de considerarse cuando se dan estos préstamos en la medida en que la empresa tenga dentro del capital contable utilidades pendientes de distribuir a los accionistas. Porque si una empresa no tiene utilidades por repartir a accionistas, pues no tendría por qué considerarse que los préstamos son dividendos fictos. En todo caso, es una reducción de capital. Esa es la consecuencia. Y estos intereses, recuérdanos, por ejemplo, en el caso de los préstamos a socios, ¿cuáles son los requisitos que se debe cumplir para que no caigamos en estos dividendos fictos? Bueno, hay 4 requisitos que plantea el artículo 140, fracción segunda, que es, por ejemplo, que los préstamos que se hagan a los socios sean consecuencia normal de las operaciones de la empresa. Hay quienes opinan que este requisito se cumple si los estatutos mencionan que se puedan hacer préstamos a los socios. Plasmando en el acta constitutiva que la persona moral puede hacer préstamos, se cumple el requisito. Así es. Okay. Segundo, que se les cobre una tasa de interés que es del 0.75 mensual, un 75% mensual sobre saldos insolutos. Tercero, que el plazo del préstamo no exceda de 1 año, no debe exceder de 12 meses. Y cuarto, que se dé cumplimiento a todas estas condiciones. Cumpliendo Entonces, con esos requisitos. Cumpliendo con esos 4 requisitos, los préstamos a los accionistas no se consideran dividendos fictos. Ok, perfecto. Y bueno, pues, ¿crees conveniente la medida que
de estos conceptos no se incluyan dentro de la CUFIN? ¿Está en lo correcto el legislador o en este caso, bueno, pues propiamente las tesis y los diferentes puntos de vista que no se incluyan dentro de las UFINes, que no se consideren? Pues yo creo que no, porque volvemos a lo mismo. Una empresa que hace un préstamo a los accionistas, si se considera dividendo ficto y tiene UFIN acumulada, pues tendría que aplicar la UFIN. ¿Para qué? Para que no pague impuesto sobre la renta. Sin embargo, esta fracción primera y el criterio número 51 de normativo del SAT hacen referencia a que no se les aplica la cuenta de CUFIN a este tipo de dividendos. Eso pues está originando un pago del impuesto sobre la renta que desde mi punto de vista pues es una duplicidad, porque adicionalmente cuando el accionista paga el préstamo, pues debería de sumarse a la cuenta de CUFIN para cuando se repartan utilidades no pague nuevamente el impuesto sobre la renta. Sin embargo, la ley es omisa en ese sentido. Cuando el accionista cuya empresa tomó como dividendo ficto el préstamo, devuelve el préstamo y paga el préstamo con los intereses, pues no tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto. La ley no prevé qué hacer con ese pago de los accionistas. Por eso yo digo que sí debería de aplicarse la CUFIN y no castigar a este tipo de dividendos fictos con un doble pago de impuesto sobre la renta. Sí, así es. Y bueno, pues en materia de estos créditos respaldados, en el artículo 11, ¿cuáles son esos efectos fiscales? Digo, ya nos has adelantado un poco al respecto. Sí, los créditos respaldados son, digamos, conceptos, lo que está planteando la ley con el tema de créditos respaldados es que aquellas empresas que reciben esos créditos respaldados de sus partes relacionadas y tienen que pagarles intereses a esas partes relacionadas, la ley plantea que los intereses no se consideran deducibles porque se entiende que son dividendos pagados a las partes relacionadas. Como consecuencia de esto, cuando se tienen estos créditos respaldados y las empresas pagan intereses, los intereses no son deducibles. Y al no ser deducibles, pagan impuesto sobre la renta. ¿De acuerdo? Así es, así es. Entonces, pagan impuesto sobre la renta y sí generan UFIN porque forman parte del resultado fiscal, pero en esos créditos respaldados también, al ser dividendos, hay que pagar el impuesto sobre la renta del 10%. En el caso de que se trate de partes relacionadas, personas físicas. Personas físicas. Así es. Algunos de los créditos respaldados son, por ejemplo, aquellos casos de los llamados back-to-backs. Yo, empresa relacionada, deposito una cantidad en el banco y el banco le presta a mi parte relacionada. Entonces, ese es un crédito respaldado. Otro crédito respaldado son los intereses que se pagan en el caso de los contratos de cuenta corriente. Una empresa le envía remesas, envía mercancía, envía presta servicios y viceversa, sucede lo mismo viceversa. Al término de un periodo hacen cuentas para ver qué empresa le debe a quién. Si al momento de hacer cuentas no se hace ningún pago del saldo por parte de la empresa deudora, pues entonces se generan intereses. Entonces, esos intereses son los que se consideran como no deducibles y al ser no deducibles tienen que pagar la empresa un impuesto sobre un resultado fiscal más alto. Correcto. ¿Sí? También son créditos respaldados. Bueno, este tema de los créditos respaldados se aplica en aquellos casos en los cuales una empresa está haciendo pagos de intereses por cantidades, por tasas superiores a las de mercado. Entonces, lo que exceda de la tasa de mercado se considera que también son intereses de créditos respaldados y los intereses no son deducibles. Sin embargo, la ley no, además de hacerlos no deducibles, la ley los considera como una distribución de dividendos. Y ahí va a depender si la empresa que distribuye los dividendos tiene CUFIN o no para determinar si hay pago del impuesto sobre la renta o no.
Desde mi punto de vista, en este tema de los créditos respaldados y el pago de los intereses que se consideran no deducibles, debería de aplicarse solamente en aquellos casos cuando las empresas que pagan esos intereses a sus partes relacionadas tengan utilidades pendientes de repartir. Porque si no hay utilidades pendientes de repartir, pues esos intereses deberían ser reconocidos como deducciones y no como dividendos. ¿Ok? Ese sería el tratamiento a seguir. De acuerdo. ¿Habrá alguna forma de que no caigamos en este supuesto de los créditos respaldados, algún requisito, o en todos los casos por esos créditos respaldados se le da este tratamiento? Hay que revisar el artículo 11 de la ley, establece cuáles son los diferentes casos de créditos respaldados. ¿Sí? Entonces, el artículo 11 establece los diferentes casos de créditos respaldados y lo único que hay que hacer es no ubicarnos en ese supuesto. Un segundito. Sí. Gracias. Bien, entonces, en cuanto a estos créditos respaldados, hay que visualizarlo. Déjame llevar a otro nivel nuestra plática. Yo estoy seguro que en muchos casos no se presenta esa situación, pero nuestros colegas también tenemos una amplia gama de personas que nos están viendo y seguramente en cuanto a residentes en el extranjero es un tema interesante para nuestros colegas que nos ven por internet. En cuanto a estos dividendos pagados a personas físicas y morales residentes en el extranjero, esos tratados internacionales, ¿cómo influyen en el pago del dividendo? Tengo a un socio, a una persona moral que tiene acciones de mi persona moral residente en México. Cuando le paga los dividendos, ¿qué tratamiento tiene con los tratados internacionales, Fernando? Bueno, si un socio, persona física o moral extranjero invierte en mi empresa que está en México, la empresa mexicana le paga dividendos a estos residentes en el extranjero. Al hacer estos pagos de dividendos, lo que se tiene que realizar es la retención del 10% que se hace a las personas físicas residentes en México. A los residentes en el extranjero también se les hace esta retención del 10%. Independientemente si es nacional o extranjero. Así es. Ahora, cabe destacar que si son residentes en el extranjero con un país con el que México tiene algún tratado, entonces en lugar de la tasa doméstica del 10% que tenemos en México, se aplicaría la tasa que esté vigente en el tratado. ¿Sí? Que en algunos tratados la tasa es del 5%, como comento. Y por otro lado también es importante distinguir si las utilidades que se le reparte al accionista extranjero son utilidades del 2013 para atrás, no hay retención de este 10%. Las utilidades son del 2014 para adelante las que sufren la retención de este 10% a los extranjeros. Perfecto. Estas tasas de retención, en su momento, si yo soy residente en México y percibo el ingreso de un residente en el extranjero por el concepto de dividendos, ¿causa un impuesto en territorio nacional ese dividendo? Sí, ese es un tema que llama mucho la atención porque cuando una persona física o moral residente en México invierte en alguna empresa en el extranjero y esta empresa extranjera le paga dividendos a la empresa mexicana, hay, por decirlo de esa manera, el ingreso, si una persona moral recibe ese dinero, esos dividendos, digamos es un ingreso acumulable el dividendo y tiene que pagar un impuesto sobre la renta en México. Si la empresa mexicana tiene 10% o más del capital de la empresa extranjera, tiene derecho a que contra el impuesto sobre la renta que deba de pagar en México, contra ese 30%, la empresa mexicana pueda acreditar el impuesto corporativo pagado por la persona moral en el extranjero, de tal manera que ese impuesto corporativo neutralice el pago del impuesto sobre la renta aquí en México. ¿De acuerdo? Ese tema es muy importante, ese acreditamiento. ¿Por qué? Porque si debo de pagar un 30% y en el extranjero se pagó un 34%,
puedo acreditar hasta el 30% que yo debo de pagar aquí. Entonces se nulifica el efecto. Sin embargo, cuando la empresa mexicana distribuye esos dividendos a la persona, a los accionistas, personas físicas o morales, es ahí donde tendrá que pagar la retención del 10%, porque está pagando a accionistas, personas físicas residentes en México. Entonces, el impuesto sobre la renta causado en México se estaría pagando con el impuesto acreditable pagado por el corporativo pagado por la persona moral residente en el extranjero, y nada más estaría pagando este 10% y en su caso el 5% al momento de hacer la acumulación, si es una persona física residente en México, al acumular el ingreso acumulable y llevarlo a la tarifa del artículo 152, probablemente pueda llegar a pagar un 5% adicional. Ahora, pero todo eso que estoy comentando procede solamente que las personas morales tengan por lo menos el 10% del capital de las empresas extranjeras. Menor. De no ser así, se vuelve un grave problema porque la empresa, la utilidad generada, 100 pesos que generaron en el extranjero, si en el extranjero pagaron el 25% de impuesto sobre la renta, los dividendos son 75 pesos nada más. Esos 75 van a pagar aquí el 30%, sin derecho a acreditarse el impuesto pagado en el extranjero. Entonces pagas aquí el 30% y adicionalmente el 10% del accionista persona física y el 5% restante. De tal manera que el hecho de no acreditarse el impuesto sobre la renta corporativo hace que la tasa total de impuesto entre el impuesto extranjero y el impuesto mexicano sea del 58.7%. Altísimo. Yo creo que eso debe ser considerado por la autoridad para promover que las empresas inviertan en el extranjero. Está bien, pero no que tengan que pagar una tasa tan alta por no poder reconocer el impuesto pagado por la persona moral en el extranjero. Y tiene un efecto bilateral porque los mexicanos con esos porcentajes no hacen inversiones en el extranjero y a la inversa también. Así es. Ahora, hablé de la persona moral, pero si una persona física residente en México es accionista de una empresa en el extranjero, sucede que tiene que pagar también una tasa similar. Estamos hablando de una tasa del 55.4%, porque la persona física tenga o no más del 10% del capital de la persona moral, la ley mexicana no prevé que se pueda acreditar el impuesto corporativo tampoco. Y eso hace que la tasa de impuesto entre el impuesto extranjero más el impuesto mexicano pues se vaya a cantidades superiores al 50%. Esto debe ser revisado por la autoridad desde mi punto de vista. Claro, claro. Para poder aplicar esta retención, hablando del residente en México, cuando le pague el dividendo al residente en el extranjero, yo como residente mexicano tengo que cumplir con alguna obligación cuando le pague el dividendo y aplique un tratado internacional. Sí, desde luego. Al momento de pagar el dividendo al residente en el extranjero, tengo que verificar si la utilidad que estoy distribuyendo es del 2014, generada en 2014 para acá, le tengo que retener el 10% o la tasa que establezca el tratado. Sin embargo, para poder aplicar un tratado para evitar doble tributación con los que México participa, es necesario que el residente en el extranjero le acredita a la empresa mexicana que distribuye los dividendos que es residente fiscal del país del cual es residente. Para eso requiere la constancia expedida por la autoridad fiscal del país de que se trata. Okay. De no ser así, pues no podemos aplicar las normas del tratado. Ok, de acuerdo. Ese sería, digamos, el otro requisito a cumplir. De acuerdo. Ahora, habíamos abordado en otro de los puntos los dividendos fictos. De estos dividendos fictos, hablando de dividendos fictos generados de 2014, ¿están sujetos a la retención que hemos platicado del 10%, Fernando? Sí, el artículo 140 tiene alrededor de 6 fracciones en los cuales habla de los llamados dividendos fictos
y esos dividendos fictos no son utilidades entregadas a los accionistas, pero la ley los considera como un dividendo entregado a los accionistas y en consecuencia deben de pagar el 10% de retención cuando se trate, desde luego, vuelvo a insistir, de estos dividendos fictos del 2014 para adelante. ¿Qué dividendos fictos podemos platicar para recordárselos a nuestros Ya habíamos colegas? hablado de los intereses que se les paga a los accionistas con base en los estatutos, de los préstamos a los socios accionistas que no reúnen los 4 requisitos que comentamos Tienen hace el rato. tratamiento. Tenemos otro dividendo ficto que son aquellos gastos no deducibles que benefician a los accionistas de la empresa. Si la autoridad fiscal los detecta, esos gastos que benefician al accionista y los toma como no deducibles, la empresa debió haber pagado retenido ese 10% y entregárselo al fisco. De hecho, en el caso de los gastos no deducibles que benefician al accionista, el propio artículo 140 establece que la persona moral tiene que pagar ese 10% junto con la declaración anual del ejercicio en el que se incurrieron en esos gastos no deducibles. Por lo tanto, es la persona moral la que tiene que revisar sus no deducibles y si hay alguno que benefició directamente al accionista, la empresa tiene que retener ese 10% al accionista y enterarlo junto con la declaración anual. Ahora, en la práctica, hablamos de los gastos no deducibles. Vamos a suponer que la persona moral le compra un reloj al socio y no forma parte de sus gastos estrictamente indispensables. ¿Cómo se le hace esa retención al socio? ¿Se le está entregando el reloj? La persona moral lo compró, lo facturó y le entrega el reloj al socio. ¿Cómo se le hace Pues evidentemente esa que no puede haber una retención. Se le tiene que... la retención se debe de realizar, entonces, ¿qué es lo que procede? Pedirle al accionista que le entregue el equivalente del 10% de esa partida no deducible para que la persona moral lo pueda entregar al fisco. De no hacerlo así y la empresa lo paga, se volvería otro impuesto, el impuesto es no deducible también, entonces se va a piramidar el impuesto. Entonces, todas estas cantidades no deducibles se van a piramidar. Entonces, lo conveniente es que se le cargue a su cuenta del accionista, pero parecería como si fuera un préstamo. Ajá. Y si es préstamo a socios o accionistas, hay que cumplir con los demás Y requisitos cae para que no otra sea vez. dividendo ficto. Así Se es. vuelve complicado el manejo. Lo que hay que evitar es que se piramide el impuesto, que de por sí pues ese 10% ya es, como lo hemos dicho, parte de un impuesto muy alto en el caso de las utilidades que se pagan a los accionistas en México. Sí se puede complicar mucho el manejo, ¿no? Sí. Por supuesto, lo que pretende la ley pues, es evitar que a los socios se les paguen o se les entreguen estos conceptos. Sí, desde luego que más bien, si son gastos que no son deducibles para la empresa es porque no son estrictamente indispensables, que de haberlos entregado directamente al accionista como un pago de dividendos, el accionista tendría que haber pagado un impuesto. Uh-huh. Entonces, al ser un gasto no deducible, el resultado fiscal de la empresa es más alto y en consecuencia la empresa ya está pagando el impuesto del 30%. Pero aparte está la obligación de retenerle al accionista, como tú decías. Entonces, esa retención, si el gasto lo hizo la empresa, nunca tuvo la posibilidad de retenérselo, entonces pues tiene que ver la empresa cómo le hace para que cumpla con esta obligación y enterárselo al fisco. Interesante. Y bueno, pues no tiene el tratamiento la ley de cómo, oye, ok, ¿No? le entrego el gasto no deducible al socio y ¿cómo le hago la retención? Sí. Por esa razón, me imagino que se da este plazo para que la empresa pague el impuesto de este 10% junto con la declaración anual el 31 de marzo del año siguiente. Claro. No, y además, sí, tienes razón, el efecto de no hacerle la retención sería un préstamo, cumple requisitos. Y se piramida. Sí, y un círculo. Sí, exactamente. Pues bien, en cuanto a las reducciones de capital distribuidos a personas físicas,
por utilidades del 2014. A ver, tengo mi capital aportado, llevo a cabo la disminución de dicho capital. Por esta disminución de 2014 en adelante, ¿están sometidas a dichas retenciones? Bueno, está sometida a la retención de este 10% que estamos comentando si la reducción de capital la está haciendo una persona física o algún residente en el extranjero. Recordemos que en una reducción de capital, al monto del reembolso que se le da al accionista, se le disminuye la llamada CUCA, cuenta de capital de aportación, y se disminuye el saldo de la CUFIN. Hoy en día, como hay dos saldos de CUFIN, la del 2013 actualizada y la del 2014 para adelante también actualizada, si se aplica CUFIN del 2014, volvemos a lo mismo, el 10% se causa en utilidades distribuidas de 2014 para adelante. Entonces, en aquellos reembolsos por reducción de capital donde se aplique la CUFIN del 2014, en ese caso sí hay que retener y enterar el 10% que obliga precisamente el artículo 140 por cualquier distribución de utilidades que se realice a partir de utilidades generadas en el 2014. Entonces, en el artículo 78, fracciones 1 y 2, puede haber dos casos en los cuales se aplique esta UFIN del 2014. En el reembolso al socio accionista o al momento de hacer la comparación en la fracción segunda del capital contable contra la cuenta de capital de aportación, la diferencia que es el monto máximo del reembolso que se considera como dividendo distribuido, a esa cantidad se le va a restar el saldo de la CUFIN de la empresa. Y si la empresa tiene las dos CUFINes, aplica la de 2013, sobre eso no se paga impuesto, y se aplica la de 2014, sobre eso tiene que pagar el 10%, que es una retención que le tiene que hacer al accionista que se está retirando. Okay. Y bueno, ¿cómo se lleva a cabo el control, por ejemplo? Sí estamos comentando y comentaste efectivamente que hay un control de la UFIN 2013 y UFIN después del 2014 para controlar las utilidades generadas después de este año. En cuanto a esta reducción de capital, ¿hay algún control que hay que llevar? ¿Cómo controlamos las aportaciones realizadas antes o después del 2014? Bueno, las aportaciones no tienen problema. O sea, la CUCA es una sola CUCA. Lo que se tiene que hacer es, como ya lo mencioné, de acuerdo con la fracción 30 transitoria, la 30ª transitoria, de la ley del 2014, establece que las empresas tienen que llevar las dos cuentas de CUFIN. La CUFIN hasta el 31 de diciembre de 2013, que se va actualizando y se va aplicando, y la que se genera a partir del 2014. Entonces, estas dos cuentas las tiene que controlar la empresa, y lo recomendable es que incluso en las balanzas de comprobación se considere como cuentas de orden, y a través de esas cuentas de orden se lleva el control. De acuerdo. Ahora, en cuanto a las repercusiones fiscales al efectuar el acreditamiento del ISR por distribución de dividendos que no provienen de la UFIN, ¿qué repercusiones me puedes mencionar acerca de estos acreditamientos por la distribución del dividendo? Bien. El impuesto podemos decir, hemos hablado mucho de las retenciones, pero ahora vamos a hablar del impuesto corporativo. Cuando una empresa distribuye dividendos que no son de la cuenta de UFIN, la empresa tiene que piramidar el dividendo y pagar el 30% de impuesto sobre la renta al fisco. Este impuesto sobre la renta que se paga el día 17 del mes siguiente a aquel en que se distribuyeron los dividendos, se puede acreditar en la declaración anual de marzo del año siguiente contra el impuesto del ejercicio de la misma persona moral que distribuyó los dividendos. Entonces, este acreditamiento contra el impuesto sobre la renta del ejercicio hace que el impuesto del ejercicio se está pagando con un impuesto de utilidades anteriores.
por lo tanto no puede generar UFIN en ese ejercicio en que se acredita el impuesto. Y para ello, como se está pagando el impuesto sobre la renta y se genera una UFIN en el ejercicio, el artículo 10 de la ley establece un mecanismo para determinar la cantidad que debe de eliminarse de la UFIN, de la CUFIN de la empresa para neutralizar el efecto de este acreditamiento. Es decir, si yo estoy pagando el impuesto sobre la renta de este año, de 2017, con el impuesto de utilidades anteriores, quiere decir que las utilidades de este año 2017 no han pagado todavía impuesto sobre la renta, por lo tanto, no tendrían por qué generar una CUFIN en favor de la empresa. Entonces, el hecho de que la empresa acredita el impuesto sobre dividendos contra el impuesto del ejercicio hace que da la obligación a la empresa de disminuir su CUFIN con un procedimiento que resulta de dividir el impuesto acreditado entre el factor de 0.4286. Y de esa manera se neutraliza esa generación de una CUFIN que no le corresponde a la persona moral que distribuyó dividendos y que está pagando el impuesto de un ejercicio con un impuesto generado en años anteriores. Eso es. Ok, pues sí es importante este acreditamiento del ICR. Por supuesto. Y otro efecto que tiene, al hacer este cálculo de dividir el impuesto acreditado entre este factor de 0.4286, generalmente da una cantidad que al llevarla a la CUFIN para su disminución, en muchos casos origina que el saldo de la CUFIN se vuelva negativo, con las consecuencias que tiene tener, valga la expresión, una CUFIN negativa. Uh-huh. Esa diferencia se tendrá que restar de UFINes de periodos posteriores. Sí, porque cuando yo tengo una UFIN negativa, tengo que generar UFINes positivas para poderla amortizar, por decirlo de esa manera. Y entonces, ¿qué resulta? Que cuando yo, para poder generar una CUFIN posterior a una UFIN negativa, primero tengo que pagar el impuesto sobre la renta. Si genero una UFIN de 100 y pagué el impuesto sobre la renta y traigo UFIN negativa de 100 pesos, la neteo. Y si mis utilidades de este año las distribuyo, no tengo UFIN. Y al no tener UFIN, tengo las consecuencias de pago de impuesto. Por eso es muy importante el efecto que tiene una UFIN negativa. De acuerdo. Así pues es. Bien, el tiempo se nos escapa como agua. Vamos a terminar el día de hoy. ¿Alguna reflexión más, Fernando, por favor? Bueno, recomendación a nuestros colegas. Bueno, una recomendación sería verificar este estímulo fiscal de la reinversión de utilidades que da un crédito a los accionistas, personas físicas, del 1, 2 o 5% dependiendo del año de distribución de las utilidades, porque uno de los requisitos para hacer esto es que si la empresa la empresa distribuidora de dividendos se ubica en el supuesto que establece el Código Fiscal para optar por dictaminar, tiene que optarse por el dictamen fiscal. Es uno de los requisitos. Y segundo lugar, hay una gran duda que se tiene, porque el objetivo de este estímulo es que las empresas reinvirtieran las utilidades antes de pagar los dividendos. Entonces, en aquellas utilidades generadas ahora que terminó el ejercicio 2016, si se pagan en el 2017, estrictamente tienen el derecho al 1%, pero en realidad pues no hay ninguna reinversión de utilidades. Entonces todos surge la duda si el estímulo fiscal de reducir en un 1% la tasa del 10% se puede aplicar en 2017 cuando se repartan utilidades generadas en 2016. Ok. Pues habrá que hacer las consultas también para ver qué posición tiene la autoridad fiscal. Así es. Pues bien, estimados colegas, ya se me está acabando el tiempo. Me voy a permitir presentarle a nuestro colega Fernando Arregui pues un pequeño reconocimiento por parte de GBA. Me voy a permitir leerlo. GBA Consultoría y Capacitación SC otorga el presente reconocimiento al haber participado en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al contador público certificado Fernando Arregui Ibarra. Pues Fernando,
Muchísimas gracias, este pequeño reconocimiento y seguramente a los colegas que nos hacen favor de transmitirnos, pues el agradecimiento acerca de los tips y de los comentarios que hiciste acerca del tema. No, pues Estimado muchas Fernando, gracias. a nuestros estimados colegas, muchísimas gracias y estaremos pronto en la próxima transmisión de Los Mejores Fiscalistas. Muchísimas gracias.